Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes. Eso lo vamos a meditar hoy, la primera lectura del Evangelio, día 24 de enero 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día de hoy. Tomamos el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 17. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensa que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo este tiempo le pedí a alguno de los jueces a quien puse como pastores de mi pueblo de Israel, que me construya una casa de cedro? Di pues a mi siervo David: yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra, vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más como lo que han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar en tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se haya cumplido y descanses para siempre con tus padres, agradeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, consolidaré su reino. El que construye una casa, y yo consolidaré tu trono para siempre. Yo seré para él un hijo, un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hace con Saúl, a quien quité de su camino. Tu casa y tu reino permanece para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh, qué lindo esto, ¿verdad? Hermoso. Hermoso mensaje. Aquí nos queda un poquito, bastante, no poquito, pero yo creo que bastante. Cuando nosotros tenemos en nuestro pensar hacer las cosas en forma parcial o en forma cuando puedo, o poder decir hoy sí tengo tiempo, estar con el Señor. Fíjense que Dios reclama, o Dios mismo le dice al profeta Natán que David no tenía por qué construir un templo, aunque el Señor andaba en campaña y en tienda y en campañas. ¿Qué nos da a nosotros para este tiempo cuando dice la Escritura que el Señor ha estado en tienda y en campaña? Podemos encontrar una realidad en nuestra vida cuando nosotros no somos estables, cuando nosotros en nuestro caminar con Dios lo hacemos parcialmente.
o podemos, no estamos seguros de nuestra fe, o no creemos tan así la palabra del Señor como literalmente hay que actuar como un cristiano, o ser agradecido, o reconoce que Dios es nuestro Dios. Pero cuando ustedes y yo no lo reconocemos, entonces el Señor no está en campaña, no está en su templo. Porque Dios quiere habitar en un templo, pero nosotros nos dejamos, porque nuestra inconstancia no nos deja hacer recto delante del Señor. Es necesario entonces que nuestra fe, que sea una fe paulatinamente creciendo, pero cuando no nos quedamos a la mitad, o porque nuestra mente nos dice, no, mejor no ir tanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna conversión y no hay ninguna seguridad. Porque Dios quiere habitar en un templo. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 3, versículo, creo que lo vamos a leer el versículo 16. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá. Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. Eso nos deja a nosotros de cuando el Señor dice, Él estaba en tienda y de campaña, porque no ha tenido un templo para adorarlo, para darle gracia. Y ahora que hay un templo, así físicamente hay un templo donde está el sagrario, pero que resulta que nosotros no tenemos fe, no vayamos a darle gracia, no nos nace, no tenemos fe para ir con Él a adorarlo en presencia real. Eso es porque la fe no ha crecido, o porque tal vez hay doctrinas que no son seguras en nuestra mente, en nuestros alrededores, que no nos deja ver que simplemente solo que tengo que orar y ya es suficiente para ser agradecido a Dios. No lo es así. Porque dice Efesios 3:21, dice, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los tiempos, o todas las generaciones, dependiendo de las versiones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él se debe adorar. Y por eso le manda a decir el Señor Yahvé, el Todopoderoso, le dice, vaya a decirle a mí, al rey David, Él será un hijo. Él es un hijo para mí y yo seré un padre para Él. Pero si actúa mal, yo lo castigaré con azotes, pero no le quitaré su reino. Y es decir, cuando nosotros pecamos, Él no nos va a quitar la gracia. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios nos va a castigar de alguna manera. Pero, ¿qué tenemos nosotros en este tiempo? Pedir perdón, reconciliarnos, vayamos al ministerio de la reconciliación. Pero cuando ustedes y yo tenemos una fe con una convicción total, pero si no lo tenemos una fe, nos hace temblar y nos decimos, bueno, nos hacemos locos. Pero yo quiero invitarlos a ustedes también para que vayan leyendo el Evangelio del día de hoy, 24. Y solo les voy a leer una parte. Ahí hay una parábola muy fuerte, lo que habla el Señor Jesús a sus discípulos, pero que también andaba en la cantidad de gente, en el barco, donde Él anunciaba su palabra. Pero solo quiero decirles esto, les dijo un montón de parábolas, pero cuando se reunieron directamente con sus apóstoles, es decir, cuando ustedes y yo nos reunimos como servidores
¿Qué hacemos nosotros? Nos plantea las cosas, lo que está pasando. Pero cuando hay sabiduría, hay conocimiento de la palabra. Cuando no, hablamos tonterías. Cuando podemos reunir nuestras reuniones como asamblea, como servidores. Pero si el que prepara no conoce a Dios, habla tonterías. Pero aquí el Señor les dijo, miren lo que dice. Pero quiero leer, porque los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué significa esa parábola? Y esa parábola lo que dice es, el sembrador sembró la palabra. Dice, le voy a empezar desde aquí. Le dijo a continuación, si no entiendes esas parábolas, ¿cómo van a entender todas las demás? El sembrador sembró la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás, se lo lleva la palabra sembrada en ellos. Aquí hay un enemigo pero muy fuerte. El enemigo es cuando la palabra del Señor llega a nuestro corazón. ¿Qué hace el enemigo? ¡Pum! Pone una trampa y se lo arranca. ¿Para qué? Para que no nos salvemos. Pero que también dice aquí hay otro. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, ¡ala, qué bonito! Este me gusta. Pero solo ahí quedó, la palabra no llegó sembrada en tu corazón. Porque Satanás estaba en ese corazón. Entonces, al llegar la palabra, ¡bum!, lo arranca y nos vemos. Entonces, seguir igual. No nos vamos a tener una conversión, no tenemos un arrepentimiento. Pero que también dice, el otro versículo dice, los que reciben la semilla en tierra pedregoso son los que escuchan la palabra. Sí vayamos a la asamblea, sí escuchamos, sí cantamos, sí nos gusta la Biblia, sí leemos la palabra. Pero ¿qué hace? De momento la recibe con alegría, pero no tiene raíces, son inconstantes. Ahí viene. Eso es lo que decía la primera lectura. El Señor entienda. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones somos inconstantes, somos incrédulos. No nos hemos entregado directamente al Señor. No hemos entregado nuestro tiempo para el Señor. Si lo hemos entregado, pero hacemos problemas. Encontramos muchas circunstancias y lo refutamos o nos enojamos. Y por eso, porque somos inconstantes, no conocemos la característica, lo que Dios quiere para una comunidad o para una parroquia. Y en cuanto que surge un problema o una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. ¡Buah! Cuando hay una discusión, aquí con ustedes y yo, nos hemos escudriñando la Escritura, poquito. Pero ¿qué hacemos? Es escudriñar, es ir más allá, es profundizar, es raizar la palabra. El por qué debemos ser cristianos o el por qué debemos seguir a Cristo. No solo de palabras, sino también de obras y de hechos, para que el mundo crea que sí hay un Dios verdadero y único para poder seguirle. Muchas gracias, Señor los bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión.